Bien, hermanos y hermanas, empezamos con el Salmo capítulo 2 porque ya hemos recibido instrucción acerca del Salmo capítulo 1 y me parecía necesario comenzar por el 2 y vemos que a través del capítulo 1 como esta es una introducción a todo el Salterio, a todos los salmos, y el autor tiene algo en mente, pero para comenzar quiero introducirme viendo el contexto histórico del libro. El libro de los Salmos son un conjunto de poesía hebrea. Estas poesías fueron escritas a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y estos poemas fueron compilados y fueron escritos por los sabios, profetas y reyes de Israel. Algunos poemas fueron cantados, orados en el templo de Jerusalén, mientras que otros eran orados por las familias en sus casas. Los salmos están ordenados intencionalmente para narrar la historia del reino de Dios. Todos los capítulos se reúnen y están divididos en 5 libros. Y algunos de ustedes van a tener en su Biblia una separación, van a tener libro 1, van a pasar ciertos pasajes y va a decir libro 2, pero todo esto fue ordenado de una manera intencional. Cada uno de estos 5 libros terminan con una doxología o una alabanza. Y el Salmo 1 y 2 en conjunto son una introducción a todo el libro, la Torá y el ungido o la esperanza de un Mesías que vendría. Son temas principales que se encontrarán a lo largo del libro de Salmos. Y este libro está diseñado para una lenta reflexión durante toda la vida de aquellos que confían en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo interpretamos los salmos en un panorama general de la Biblia? ¿Qué hacemos cuando venimos a salmos? ¿Lo vemos como oraciones o cánticos? ¿Cómo nosotros podemos interpretar a la luz de todo el panorama bíblico? Y en Lucas 24:44, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús nos da la interpretación correcta de los salmos. Jesús dijo a sus discípulos, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley o Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que con esta introducción quiero poder llevar nuestras mentes a que el mensaje central que vamos a ver en esta mañana es un mensaje que se da a lo largo del libro de Salmos y tiene una intención. Imagínense, y vamos a ponerlo también en el contexto. Recuerden que durante un periodo de tiempo el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Pónganse en el lugar de ellos, en esa cautividad en la cual ellos estaban. Vivían gobernados por reyes tiranos y vemos también a lo largo de la historia que llegaron a ese lugar por haber desobedecido o por haberse apartado de Dios. Dios le permitía un tiempo de esclavitud a este pueblo y ellos estaban bajo reyes. Imagínense que durante esa esclavitud ellos vivían con una esperanza de que un día fueran liberados, una esperanza de que un día llegue ese día en el cual ellos sean liberados de aquellos pueblos opresores. Y vemos a lo largo de las Escrituras que ellos tuvieron su libertad.
Pero la idea central cuando venimos a los salmos es ver más allá de esa esperanza terrenal, una esperanza eterna. Y de la misma manera nosotros en estos tiempos podemos vivir esperanzados de que un día seamos totalmente libertados de la esclavitud, del pecado. Un día va a llegar ese día donde nuestras vidas, nuestros cuerpos sean incorruptibles. Por lo tanto, todavía aún tenemos una esperanza y una vista hacia lo eterno. Y para ver esto, como he titulado este sermón, Honrad al Rey Eterno, vamos a ver que este salmo es un salmo dramático, es un poema, y recuerden que un poema tiene estrofas. Este salmo alterna entre las palabras de un narrador, que es el salmista, un diálogo directo entre otros personajes, un diálogo directo de los reyes que están en rebelión, la palabra directa de Dios, el diálogo directo del Hijo, el Rey y palabras del narrador dirigidas a los reyes de la tierra. En este salmo hay una coronación de un rey, que los comentaristas cuentan que este salmo se los recitaba en las asunciones de un rey, y en este caso fue usado en la coronación de Salomón. Y vamos a ver en la primera estrofa al narrador hablando y los reyes hablando entre sí, y veremos en esta primera estrofa o en este primer punto la rebelión al gobierno real. Y dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así comienza el Salmo en este versículo 1 con una pregunta retórica que el autor a lo largo del pasaje va a responder. Y él tiene en su mente un rey. A lo largo de la historia, el reino de Israel tuvo varios reyes y guerras contra otras naciones. Y no solo guerras, sino que también tuvo rebelión o un motín, como dice ahí. Y un motín es un movimiento desordenado de personas en contra de la autoridad establecida por Dios. Y podemos tener ejemplos en las Escrituras. Dentro del pueblo de Israel también tenemos rebeliones. En Números capítulo 14 vemos cómo el pueblo se rebela contra Moisés y Aarón. También vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, cómo Absalón se rebela contra su padre David. Y esta es una historia también muy conocida. Y ahí la palabra pensar en esta pregunta, en el original es conspirar o tramar o pensar en algo que no tiene sentido o en planes inútiles. Y recuerden que para aquella época también el Salmo 1 y 2 se leía junto. Y vemos un contraste entre aquel justo que medita en la ley de Dios del Salmo 1 y el Salmo 2 nos muestra dos clases de personas y dos clases de camino. Recordemos que si leemos juntos capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver ahí que esa es la introducción a todo el libro. Hay un varón justo ahí en el capítulo 1 que se deleita en la ley de Dios. Hay un varón justo en el capítulo 1 que hace la voluntad de Dios. Y en el capítulo 2 vemos cómo contrasta con el capítulo 1 que el justo medita
en la ley de Dios y el Señor conoce su camino. Y vemos acá en el capítulo 2, en el verso 1, que el malvado trama cosas vanas, mas el camino de los impíos perecerá. El versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Tanto reyes y príncipes se unían y acordaban para luchar al hacerle la guerra al rey David. Y recuerden que el rey David en aquel tiempo era el ungido de Dios para gobernar la nación de Israel. El ungido era apartado, consagrado por Dios mismo como rey o como sacerdote y tenía el motivo de cumplir con una misión. Sobre esta persona se derramaba aceite sobre de ella. David gobernó parcialmente el pueblo de Dios en la tierra y poderosos insurgentes en el país israelita querían echar del trono a David o a unos de sus sucesores. Y meterse con David era meterse con Dios. Sublevarse contra él era sublevarse contra Dios mismo. Y esos que se levantaban, esos reyes que atentaban o que unidos querían derrocar a David, se las iban a ver directamente con Dios. Por eso Dios le daba la victoria a David. Cada victoria que David podía en aquel tiempo poder conquistar a esos pueblos o reyes, era Dios quien obraba a su favor. Era Dios cumpliendo su promesa, su pacto de que Él cumpliría su promesa. Dios le daba la victoria sobre estos reyes y pueblos enemigos que querían romper o deshacerse o librarse del gobierno de Dios a través de su ungido. Hasta que su sucesor Salomón tuvo en su reinado un periodo de paz. Y nosotros lo podemos ver a través de las Escrituras, que cuando Salomón comenzó a reinar, le pidió sabiduría a Dios, y Dios le concedió sabiduría, pero tuvo un periodo de paz, no tuvo guerras. Pero eso duró por un poco tiempo, fue parcial. Ahora, su reinado tuvo un periodo de paz. Tanto David como Salomón gobernaron parcialmente hasta que el cumplimiento del pacto de Dios con David se cumplió totalmente. ¿En quién? En la persona de Cristo. Ese Mesías o ungido que todos en el pueblo de Israel esperaban y que gobernara con justicia y los librara de sus enemigos para siempre. Cuando Jesús nació, vivió una vida perfecta, el justo del Salmo 1, sin pecado delante del Padre, y en su ministerio Él vino a la tierra a cumplir con una tarea que se le había encomendado. Y Él también en su vida terrenal tuvo oposición durante toda su vida en la tierra hasta llegar al Calvario. Los reyes o aquellos judíos poderosos del Sanedrín en la sinagoga se levantaban juntos contra el Mesías, contra Jesús y contra sus seguidores. A él mismo le matan y a sus discípulos le echan de las sinagogas en todas partes. Cuando es posible, con la ayuda del fuerte brazo romano. Recuerden la oposición que Jesús tuvo
aquel Mesías prometido desde el principio, y vemos a lo largo de los evangelios que este Jesús vino a cumplir con el mandato de su Padre. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero muchos de estos judíos y personas que decían adorar a Dios se levantaban en contra del ungido de Dios. Y en Hechos capítulo 4, versos 25 y 28, 25 al 28 en palabra de Dios para todos: nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo: ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Y miren el verso 26. Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús. Aquí en Jerusalén, Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Verso 28, al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Y vemos a través de estos pasajes que desde la caída del hombre en Adán, toda la raza humana por naturaleza rechaza totalmente el gobierno de Dios y su ungido. Por tanto, no pueden y no quieren someterse al gobierno de Dios. El romper sus ligaduras en un sentido figurado es el acto de querer librarse del dominio de Dios. A menos que Dios obre por medio del Espíritu del Señor para someterse voluntariamente, todos aquellos que han de creer en Él, si lo vemos hoy en día, los tiempos no cambian. Puede cambiar la arquitectura, la tecnología, puede cambiar todo en cuanto el ser humano pueda hacer. Cambian las ciudades, pero lo que no cambia es el corazón del ser humano. Lo que no cambia es la rebelión humana en contra de Dios, o la oposición hacia el gobierno de Dios sigue siendo la misma. Vivimos en un mundo donde ni reyes, ni gobernantes, ni pueblos quieren someterse o buscar el consejo de Dios. La filosofía de este mundo dice que cada uno está en la libertad de hacer lo que quieran. Si cada uno es dueño de sí mismo. El anarquismo, la anarquía, es la ausencia de un gobierno o el rechazo de poderes. Anarcos es una palabra griega que quiere decir sin gobierno. Este pensamiento está muy arraigado en las mentes de las personas desde que nacen. Por eso es la conducta de una persona constantemente rebelarse hacia una autoridad. Y esto lo podemos ver en niños, jóvenes, adultos. Y lo que más me llamaba la atención a mí es que dentro de supuestos cristianos, este pensamiento o esta rebelión persiste. Y quiero citar a un hermano y él dice: la razón básica por la que los hombres y las mujeres no quieren aceptar una doctrina de la soberanía de Dios es que no desean un Dios soberano. ¿Desean ser autónomos? Entonces, ¿así pueden negar la existencia de Dios? ¿Negando el atributo de su existencia o simplemente ignorarlo con respecto a cualquier propósito práctico? Y es muy triste ver a personas, y uno lo puede entender también,
por más que hayan tenido una mala experiencia, eso no quiere decir que Dios ha dejado de gobernar en su iglesia. Dios sigue gobernando hoy y por los siglos de los siglos. Hermano y hermana, te pregunto, ¿qué pensás acerca del gobierno de Dios? ¿Usted es autónomo o dependiente del Señor? Porque vemos en el versículo 1 que el rechazo a la voluntad o al gobierno de Dios radica en el pensamiento o en el corazón del hombre. Ellos primero comienzan pensando dentro de su interior y esa rebelión después sale a la luz o esa rebelión después se consuma en un acto, en un hecho. Obviamente que nosotros, como seres humanos, no podemos ver lo que cada uno de ustedes piensan, pero sí la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante, hermano o hermana, que corrijamos esos pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Algunos pueden pensar que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. A través de su palabra, cuando escuchás o lees una verdad bíblica, ¿la rechazás o simplemente la dejás de lado? ¿O simplemente podés tener tus propios argumentos? Hermano o hermana, si tu confianza está puesta en Cristo como tu Salvador, la Escritura dice que tenés el Espíritu de Dios y que tenés la mente de Cristo. Por eso es necesario que para cambiar una conducta en tu vida, creas en estas verdades. Y eso es lo que va a afectar la conducta, el cambio de pensamiento, el poder creer que la palabra de Dios es verdad. Y en 2 Corintios, Pablo dice en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 10, versos 3 y 6, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. La sumisión voluntaria al gobierno de Dios y su ungido es digno de doblegar tus propios pensamientos o tus propias razones al someterlos a la voluntad de Dios. O si no, de otra manera, estarás buscando unirte o aliarte con otro que piense igual que vos, o como aquellos que consultaban o tramaban el versículo 2. Ahí vemos que aquellos se reunían, se juntaban, aquellos que tenían un mismo pensamiento de ponerse en contra de Dios, en contra de su ungido, de decir que el gobierno de Dios no es el que necesitamos, sino que podemos gobernarnos a nosotros mismos. Pero ese pensamiento debe ser cambiado por la palabra de Dios. Pasamos a la segunda estrofa o al segundo punto y vamos a ver ahí el rey establecido. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ante toda esta rebelión o toda esta conspiración humana en contra del gobierno de Dios, el Señor, o Adonai, como dice en el original, como describe
a Dios, Adonai, el que mora en los cielos, o más bien el que gobierna todo el universo, se reirá de ellos, se burlará. Y esta frase nos muestra que el gobierno de Dios no podrá ser revocado, ninguna persona podrá derrocarla. El gobierno de Dios permanecerá para siempre. Y por más que aquellos hombres se levanten, se junten y pongan todas sus armas de guerra, todos sus pensamientos, el Señor se burlará de ellos. Esto demuestra lo inútil que es que seres humanos se rebelen en contra de su Creador, que seres humanos se rebelen en contra del gobierno de Dios y su ungido. Ahora vemos que rebelarse contra Dios es pecar contra Dios. Y pecar no es errar. No es que simplemente, bueno, cometí un error, ellos cometieron un error y bueno, no pasa nada. Sino que el pecar es rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Y esos pecados merecen ser castigados. La ira de Dios es una respuesta a la maldad humana. Es una expresión de su justicia, santidad y amor por las personas. El resultado a esta rebelión humana es que el que gobierna desde los cielos los turbará en su ira o los confundirá. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará a los rebeldes. Él castigará a aquellos que rechazan el gobierno de Dios y su Hijo. Ahora en el versículo 6, Dios habla y Él dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora Dios establece a su rey, ¿quién gobernará su pueblo con justicia en el santo monte de Dios? Sión era el nombre de la ciudad jebusea que David capturó. El monte al sudeste de Jerusalén, esta es la ubicación donde estaba este monte, que más tarde se transfirió el nombre al monte del templo, al norte del monte original, y más tarde se usó para toda Jerusalén. El designio de Dios al establecer a su ungido, al darle el trono para gobernar sobre sus súbditos, nos revela que Él tiene todo el poder y que Él vencerá sobre toda aquella rebelión humana de querer gobernar por sus propios pensamientos o designios. Cuando el pueblo de Israel se sometía a ese gobierno de Dios, por medio de su palabra, el Señor ponía orden. Ponía orden para que su justicia sea la que se viva en medio de su pueblo. Y no así cuando se apartaban de su Dios. Las consecuencias fueron sumamente graves. Por eso Dios establecía a su rey. Por eso Dios establecía a quien gobernara en aquel tiempo. Y así también como Él estableció que viniera Cristo a la tierra, que viniera su Mesías a mostrar el camino por el cual el hombre puede establecer su relación o su comunión con Dios. Dios ha establecido que el Mesías, hermano, hermana, aquel que te salvó de la esclavitud del pecado y de la justa ira de Dios, no solamente sea tu Salvador, sino también tu Señor. Dios te ha libertado del pecado para que ahora te sometas voluntariamente a los mandatos de Dios.
y busques cuál es su voluntad en su palabra y gobierne tu vida, porque ya su ira no está sobre vos. Ahora sos parte del reino de Dios y podés vivir en paz para con Dios y juntamente con tus hermanos podés decir: nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Dios tiene que gobernar a su iglesia y de la manera que Él lo hace es por medio de su palabra. Dios ha establecido su rey, Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para gobernar sobre las personas, aunque esos pensamientos o esa rebelión humana, hoy podemos ver cómo rechazan a la iglesia como el gobierno de Dios. Cómo rechazan que no es necesario, que debemos someternos a una iglesia. Yo puedo adorar a Dios donde quiera. Yo puedo vivir un cristianismo como yo quiero. Nadie me tiene que gobernar. Puedo leer la Biblia en mi casa. Puedo orar en mi casa. Pero Dios ha establecido su reino en la iglesia. Y eso es digno de que nosotros, hermanos, seamos agradecidos con Dios, que nuestros corazones se inflamen y les demos gracias a Dios porque tenemos hermanos que se han sometido a Dios y a su gobierno y juntos podemos servir a este Dios. Juntos podemos someternos a la voluntad de Dios. Y podemos caminar una vida de fe y vivir dentro del reino de Dios como súbditos y adorar a Dios. Y vamos a ver en la estrofa número 3 o en el punto 3, el rey y un decreto eterno. Ahora habla el Hijo y dice en el verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora hablando el rey coronado y dice, yo publicaré el decreto. El decreto es una decisión o resolución de una autoridad de establecer sus normas o reglamento. En este caso, sobre la base de mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la pregunta acá es, ¿qué quiere decir con que mi hijo eres tú? Por no someterse a una exposición bíblica, vemos que se han dicho muchas herejías, pero en el contexto original entendamos que este era un poema y tenía una promesa hacia David citada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14, donde Dios le promete a David que de su linaje o descendencia vendría un hijo suyo, que gobernaría o establecería su reino para siempre. Dado que ninguno de sus hijos podía cumplir con esta promesa, vemos que esto es una profecía que se cumpliría en la persona de Cristo, el Mesías, que era necesario que viniera en carne o fuera un ser humano, o como lo expresa Pablo en Romanos capítulo 1, del verso 2 al verso 4, la Biblia de las Américas dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne,
y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso este pasaje no quiere decir que Jesús fue creado como algunos herejes o algunas religiones lo interpretan, sino que Él es la segunda persona de la Trinidad. O como lo dicen los padres de la iglesia, que el Hijo es engendrado y no creado. Quiere decir que comparten la misma naturaleza, siendo de la misma sustancia que el Padre. Esta doctrina es esencial porque es el eje de la doctrina de la Trinidad. Establece que dentro de la naturaleza única e indivisible de Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Fundamentalmente en el cristianismo creemos estas verdades, que el Hijo vino en carne siendo 100% Dios, y Él vino a cumplir con esta misión porque aquel que tuviera que presentarse delante de Dios tendría que ser un hombre sin pecado. Volvemos al versículo 8 y dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Nos muestra la misericordia y el amor de Dios para con la humanidad. Él, al alcanzar otras naciones a través de su ungido, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a través de su misericordia es como Dios alcanza a los perdidos. Y también como Él juzgará derramando su juicio, su ira, sobre aquellos que continuamente rechazan o se rebelan en contra de su reino. Él castigará a aquellos malvados y perversos con su vara de hierro. Esto significa que Él destruirá a aquellas naciones o aquellos reyes que en aquel tiempo se levantaban en contra del ungido de Dios. Esto nos muestra la debilidad ante el poderío de Dios. Dios los haría polvo como a una olla de barro al ser tan frágiles y sin valor. El poder de Dios ante aquellos reyes, príncipes y pueblos, este Dios en todo su poder, en todo su esplendor, haría añicos aquellos reyes, aquellas naciones, y los haría polvo. Hermano y hermana, este mandato de pedir delante del Padre es precisamente lo que en una sumisión voluntaria podés ir delante de Dios. No como reclamando, sino como suplicando para que Él siga salvando a más pecadores. En tu vida de oración, ¿estás orando por los perdidos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste o le pediste al Señor por tu esposo, por tu esposa o por tu hijo para que los salve? ¿Para que el Señor los rescate? Hermano y hermana, cuando ores por tus hijos, pedile al Señor que ellos sean no solamente salvos, sino que sean un instrumento en las manos de Dios, bajo el señorío de Cristo, alcanzando a otros perdidos en la misión que tenemos como iglesia, como así lo dice Lucas capítulo 10, verso 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, hermana, que tu vida pueda reflejar los intereses del reino de Dios, que el interés de alcanzar a los perdidos también debe ser el tuyo, por lo que el Mesías hizo en la cruz.
Mira lo que hizo por usted, hermano, hermana. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Por eso Él es digno de que nosotros como pueblo de Dios nos sometamos a la voluntad del gobierno de Dios a través de su Hijo. De que nosotros echemos fuera, de que ustedes se despojen de esos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Que su palabra sea la que gobierne tu vida, tu mente, tu corazón. Y sea el gobierno de Dios el que sea tu interés en esta tierra. Y esto nos lleva a nuestra última estrofa y nos dice, la estrofa número 4, el punto número 4, un llamado a rendirse al Rey Supremo. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora de vuelta vuelve a hablar el salmista, y este es un llamado y no es una invitación. Recuerden que aquel rey que gobernaba, aquel rey poderoso, aquel rey que podía hacerle la guerra a cualquier pueblo, a cualquier rey o a cualquier nación, lo primero que hacía era una invitación. O sea, había un llamado y no una invitación a estos reyes o a estos perversos que querían hacerle la guerra, a que abandonen su rebeldía. Era un llamado, era una advertencia antes que este rey poderoso atacara. Era un llamado a aquellos reyes, a aquellos gobernantes. Era un ultimátum de parte de Dios. Era como, esta es la última oportunidad que te doy. Era como decir, ¿querés hacerme la guerra? ¿Querés probar el poder? ¿Querés probar mis armas? Este rey los llamaba a que ellos sean prudentes, a que admitan amonestación y a que sirvan con temor y alegraos con temblor. Y esta advertencia debía de hacerlos temblar. Esta advertencia para aquellos reyes, aquellas naciones que pensaban que podrían hacerle frente al poder de Dios y a su ungido, debían de temblar ante estas palabras. Debían de temblar de que Dios demostraría su poder haciéndoles la guerra. Dios le demostraría su poder aplastando como esa vara de hierro, haciendo añicos esas vasijas de barro que creían que ante los ojos de Dios eran poderosos. Y este era un mandato a estos reyes o a estos subordinados o a estos jueces a que lo adoren, a que le sirvan, porque Él es digno de que todos reconozcan la grandeza de Dios y su ungido. Al mostrar su carácter santo y justo, estos debían de rendirse totalmente sin levantar oposición, confiando en que la palabra o el decreto del rey lo cumpliría. Y estos debían de alegrarse por haber sido perdonados, por haberse rebelado en su contra o haber querido levantar una sublevación o haber querido hacerle la guerra al Dios poderoso y a su ungido.
Este es el contexto histórico de este pasaje, pero vemos su cumplimiento en la persona de Cristo. Cristo vino a la tierra. Cristo derrotó a los enemigos de Dios. Cristo venció al pecado, venció a la muerte. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino a salvarlos a cada uno de ustedes para que ustedes se sometan a la voluntad de Dios. Y en el verso 12, estos reyes o estos hombres son llamados a honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esta palabra en original es honrar o besar al Hijo para que no se enoje o se inflame en su ira y sean destruidos o mueran en el camino. No hay lugar o no había lugar en aquella época donde estos tiranos podían esconderse de Dios. No había un lugar donde ellos pudieran escapar, porque Dios con su poder los alcanzaría. Dios derramaría toda su ira si estos no se rendían ante su poder. Dios derramaría su ira si no honraban al Hijo, si no se sometían al señorío del Hijo. Como dice en este pasaje, vemos a través de esta porción de las Escrituras que el Señor, que Adonai y su ungido, aborrecen a aquellos que persisten en su rebeldía o sublevación contra su reino. Así como es un llamado a estos perversos a que mediten en sus caminos, así como es un llamado a que estos piensen, a que estos revean su situación delante del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso y su Hijo se le ha dado toda la autoridad como Salvador y juez del universo. La conclusión a este Salmo, capítulo 1, capítulo 2, vemos que hay dos caminos. Uno es del lado de los rebeldes, insolentes, que se rebelan contra Dios, que recibirán la justa ira de Dios y tendrán su castigo. Y el otro camino es el que los lleva a vivir confiadamente y refugiarse en el gobierno de Dios y su ungido. Hay dos caminos en Salmos capítulo 1 y capítulo 2. Y quisiera preguntarte, amigo, amiga, ¿en cuál camino te encontrás? ¿Cuáles son tus pensamientos? Algunos de ustedes dirán, me quiero sacar, o me quiero quitar, o me quiero librar de esas ligaduras. Algunos de ustedes, niños, niñas, jóvenes, algunos de ustedes dirán, ¿hasta cuándo me traerán a la iglesia? ¿Hasta cuándo me hablarán de Dios? ¿Hasta cuándo te rebelarás contra tus padres? Porque rebelarte contra tus padres es una rebelión en contra de la autoridad de Dios. Amigo, amiga, si persistes en esta rebeldía, entonces estás en el camino de aquellos perversos, de aquellos malvados que se levantan en contra de Dios y de su ungido. Piensa y medita en tus caminos, que ahora el tono en el cual habla el salmista es un llamado a que se sometan a la voluntad de Dios. Niño, niña,
Si tú persistes en esta rebeldía, joven, jovencita, adulto, si tú persistes en rechazar al ungido de Dios, la vara de hierro caerá sobre tu vida. Te aplastará como añicos, te hará polvo. Por más que tú digas dentro de tus pensamientos no hay Dios, así como el necio dice no hay Dios en su corazón. La Escritura nos enseña que Dios gobierna desde la eternidad a través de su ungido. Dios demuestra su poder y lo mostrará. Y así como Él también lo mostró en la cruz del Calvario coronado de espinas. Joven, jovencita, el Señor, el ungido de Dios, el Mesías prometido en Salmos capítulo 2, es Cristo coronado en la cruz del Calvario. Él vino a morir por tus rebeliones. Él vino a morir por tus pecados. Para que al creer en esta gran verdad, tú te sometas al señorío de Cristo. Y en Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Vuélvanse, nuestro Dios. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Podés someterte a la voluntad de Dios, que Él es digno de que tú te rindas, de que tú bajes las armas del pensamiento, de que tú sigas rechazando a Cristo cada vez que tu madre o tu padre te predica el Evangelio. O de lo contrario, la vara de hierro caerá sobre tu vida. Y la Biblia dice que hay un lago de fuego y azufre para todos aquellos rebeldes que se manifiestan en contra del reino de Dios y su ungido. Y hermanos y hermanas, qué palabras tan consoladoras tenemos en este salmo al finalizar. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él o los que en Él confían. Hermano o hermana, ya sos bienaventurado. Nuestro Dios es digno de confianza. Es digno de que voluntariamente te rindas ante el Señor y Dios Jesucristo, el cual te ha llamado para que vivas una vida piadosa delante de Él. Por su obra en la cruz a tu favor, Él es digno de confiar, es digno de que te sometas al gobierno de Cristo, es digno de que por medio de su iglesia tú seas gobernado. No resistas al gobierno de Dios. No resista que Dios le ha dado autoridad a la iglesia para gobernar sobre sus súbditos. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 18. Vemos que Dios a través de Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para que juzgue. Aunque tus pensamientos quizás no sean el mismo, sometelos a la palabra de Dios. Sometelos a su voluntad. Cuando tú confíes plenamente que Dios es digno de confianza, de que aquel que fue a morir a la cruz, aquel Mesías prometido, tus pensamientos van a cambiar. Vas a querer someterte a tu esposo porque Dios lo ha puesto como cabeza en el hogar. Ustedes hijos van a poder someterse a sus padres porque Dios lo ha puesto como autoridad. Reciban amonestación. ¿Por qué? Porque el Señor gobierna. Y hermano y hermana, que esto sea un motivo para que si en tu casa el Señor no está señoreando, si no hay un gobierno de Dios por medio de su palabra, es tiempo que te arrepientas de tu pecado y que pongas a Cristo como el Señor
y amo de tu hogar. Someter tu voluntad al gobierno y mandato de Cristo, al amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, al someterte a tu esposo, a respetarlo, porque así Dios lo ha establecido y lo ha mandado. Sus mandamientos no son gravosos. Son dignos de que ustedes puedan honrar a Dios, honrar al Hijo, haciendo esto. Hermano, Él es digno. Él es digno. Adoremos a Dios con nuestra libertad de servirlo con temor y temblor. Dios te ha libertado para que te sometas a su voluntad. Dios te ha dado una libertad no para hacer lo que tú quieras. Pasaste del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Pasaste de vivir esclavizado en el pecado, de vivir esclavizado por Satanás, y ahora pasaste a ser siervo de Dios. Ahora pasaste a ser esclavo de Cristo. Ahora, como tu demanda es satisfacer a tu Señor. La demanda que nosotros tenemos como hijos de Dios es gloriarnos en Dios, es someternos a la voluntad de Dios para que mi amado Rey, aquel que me salvó, sea el que dirija mi vida, mis pasos. Y hermanos, para terminar, así como este pueblo de Israel esperaba un Mesías prometido, ese Mesías prometido desde el principio, nosotros esperamos que nuestro gran Dios y Señor y Salvador venga. Y la iglesia dice, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque mi lucha contra el pecado cada día es férrea. Cada día Dios te muestra con su palabra que estamos en una lucha contra el pecado. Una lucha contra vos mismo. Una lucha en tu mente de querer hacer a voluntad de Dios y estar rechazándola. Pero las Escrituras dicen que el Espíritu de Dios es quien vence. Por eso esperemos a Dios con esas ansias como lo esperaban. Estos judíos esperaban el tiempo de ser liberados totalmente. Nosotros, hermanos y hermanas, esperamos la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O como lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 13 y 14, en la Nueva Traducción. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan estas cosas, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea en ustedes, para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable ante los ojos o a los ojos de Dios. Si esperan al Señor, tienen una esperanza gloriosa. Vivan de una manera tal que sea con entusiasmo a la hora de servir, a la hora de ese temor reverente, someterme a la voluntad de Dios. Nuestro Dios reina y Él es digno de que ustedes, hermanos y hermanas, honren al Hijo, que lo adoren en toda su misión y que el nombre de Cristo sea exaltado en medio de su iglesia.